Existen verdades sobre el comportamiento femenino que casi ningún hombre tiene la valentía de ver, porque exigen frialdad, madurez y desapego emocional. Cuando una mujer se aleja después de herirte, el instinto masculino busca explicación, cierre, lógica. Pero la lógica de ella no es racional, es biológica, emocional y estratégica. Se aleja creyendo que tiene el control, hasta que el propio vacío que creó comienza a cobrar el precio. El regreso femenino rara vez tiene que ver con el amor. Se trata de reacciones químicas, necesidad de dominio y validación emocional. Toda mujer, en algún punto, revisita al hombre que representó algo que el nuevo no logró reemplazar. Y lo que define si regresa o no, no es lo que dices, sino en lo que te conviertes después de que ella te perdió. Antes de continuar, necesito decirte algo. Este video llegó hasta ti porque alguien le dio like. Ahora es tu turno. Dale like, suscríbete y comenta la ciudad desde donde nos estás viendo, y veamos hasta dónde llega este mensaje. Sin rodeos, vamos a lo que importa. Primer motivo, porque el vacío que ella creó regresa a cobrar. Ninguna mujer duerme tranquila después de destruir a un hombre que fue de verdad. La mente femenina se mueve por contraste. Cuando pierde a un hombre auténtico, emocionalmente presente, que la hizo sentirse segura y admirada, su cerebro entra en un colapso silencioso. Al principio, el orgullo grita más fuerte. Se convence de que la distancia es poder. Pero, biológicamente, el sistema límbico femenino no soporta la ausencia emocional de algo real. Por eso aparece el vacío, no como nostalgia, sino como una reacción química de abstinencia. Las hormonas femeninas, especialmente la oxitocina y la dopamina, crean un vínculo poderoso durante las intensas conexiones emocionales. Cuando ese vínculo se rompe abruptamente, el cerebro busca compensar la pérdida. Por eso, el vacío que siente es fisiológico, necesita llenar el espacio emocional que antes ocupabas. Sin embargo, ningún nuevo puede reproducir la energía de quien la marcó de verdad. Y cuanto más intenta reemplazar, más aumenta ese vacío. El hombre verdadero, aquel que no reacciona, que no ruega explicaciones, que sigue en silencio, se convierte en el espejo más incómodo para ella. Porque su vacío no es el final de la historia. Es el inicio del arrepentimiento. El subconsciente comienza a asociar su silencio con seguridad y al nuevo con ruido. Ahí es donde cambia el juego. El hombre que ella destruyó se vuelve el único capaz de restaurar el equilibrio que ella misma rompió. Y cuando el vacío finalmente vence al orgullo, ella vuelve. No por amor, sino porque necesita anestesiar el dolor que causó. Es un regreso impulsado por la culpa, la vanidad y la necesidad biológica de reconexión. Y si entiendes esto, dejas de ver su vuelta como validación. Empiezas a verla como prueba de poder. Si estás cansado de verla jugar con tus sentimientos y de que te ignore, llegó el momento de darle la vuelta al juego. Muestra quién manda, haz que ella te persiga y reconozca tu valor. En el primer comentario fijado hay un manual paso a paso. Haz clic ahora y cambia el juego a tu favor. Segundo motivo, porque el silencio masculino la confronta más que cualquier pelea. La ausencia dice todo lo que las palabras nunca se atrevieron a decir. El silencio es el mayor detonante psicológico que existe para una mujer que perdió el control emocional de un hombre. Mientras la mayoría de los hombres intentan explicar, justificar o cerrar ciclos, el hombre que se calla provoca una respuesta neurológica mucho más profunda. El cerebro femenino está diseñado para interpretar señales sociales, buscar validación y decodificar intenciones. Cuando no encuentra esas respuestas, su mente entra en un bucle. Ese es el poder del silencio masculino, se convierte en una proyección. Cada mujer llenará ese vacío con sus propias inseguridades. Ella comienza a preguntarse si seguiste adelante, si te olvidó, si estás con otra, si todavía sientes algo. Y cuanto más imagina, más su cerebro te asocia con la incertidumbre, y la incertidumbre es el combustible de la atracción. No te extraña a ti. Extraña el poder que perdió sobre ti. Psicológicamente, el silencio masculino activa el sistema de recompensa femenino. Es el mismo principio de adicción utilizado en juegos y redes sociales, la imprevisibilidad.
Cuando no sabe qué esperar, su cuerpo libera dopamina. Y cuanto más intenta predecir, más se envicia en el misterio. Por eso el silencio es más eficaz que cualquier discurso. Activa el lado irracional de la atracción. El hombre que domina el silencio domina el ritmo emocional de la relación. No reacciona, no intenta probar nada, y exactamente por eso, se convierte en el desafío más intrigante que ha tenido. Y todo desafío despierta deseo. Este es el secreto que los hombres débiles no entienden, el silencio es un lenguaje. Y cuando se usa bien, es el más poderoso que existe. Tercer motivo, porque su ego se derrumba cuando se da cuenta de que seguiste adelante. Ella esperaba verte rogando, no evolucionando. Toda mujer, consciente o no, espera que el hombre que hirió permanezca orbitando a su alrededor. Es un mecanismo psicológico de control emocional. Ella quiere saber que todavía tiene poder sobre tu humor, tus decisiones, tu estado emocional. Cuando se da cuenta de que simplemente seguiste adelante, sin drama, sin reacción, algo dentro de ella se rompe. El ego no soporta la idea de que haya superado lo que ella consideraba inolvidable. En la biología de la atracción, el hombre que evoluciona después de un rechazo activa en el cerebro femenino la sensación de pérdida de estatus. Es el mismo detonante que hace que una mujer se interese más por hombres deseados por otras. Ella ve tu crecimiento y esto activa la comparación interna. ¿Cómo mejoró después de mí? Esta pregunta es mortal para su ego, porque pone en duda su propia elección. La psicología evolutiva explica, el cerebro femenino está programado para vincularse con parejas de alto valor reproductivo y emocional. Cuando se da cuenta de que el hombre que rechazó se está volviendo más fuerte, más estable y emocionalmente centrado, su instinto enciende la alarma, perdí a un hombre valioso. Y esta percepción es más dolorosa que la nostalgia. Por eso muchas vuelven disfrazadas de curiosidad. Envían un mensaje inocente, un emoji, un hola, perdido. Pero no se trata de nostalgia. Se trata del colapso del ego. Y el error de muchos hombres es confundir su regreso con arrepentimiento genuino. No lo es. Es el ego tratando de restaurar el dominio que perdió. Cuarto motivo, porque el nuevo no sostuvo la fantasía. El siguiente tipo solo sirvió para demostrar lo raro que eras. Cuando una mujer cambia a un hombre de valor por novedad, lo que buscan no es amor, es excitación. El cerebro femenino se mueve por estímulos emocionales. Y lo nuevo parece más intenso, hasta que el tiempo revela la verdad, intensidad no es profundidad. Y es ahí donde la fantasía se desmorona. El nuevo tipo, por encantador que parezca, no soporta el peso de un vínculo real. La dopamina inicial de la nueva relación engaña a la mente femenina. Siente euforia, cree que tomó la decisión correcta e intenta probárselo a sí misma. Pero, con el tiempo, su cerebro se da cuenta de que ese vínculo es superficial, predecible, sin un verdadero impacto emocional. Y es cuando comienza la comparación. Empieza a recordar los detalles, la mirada, la seguridad, la forma en que la hacía sentir. Y cuanto más compara, más se da cuenta de la diferencia. Esta comparación es el veneno silencioso de la mente femenina. Porque lo nuevo deja de ser novedad y el pasado vuelve a ser referencia. Y cuanto más tiempo pasa, más tú, que antes eras el ex, te transformas en la medida. Ningún nuevo hombre puede igualar lo que representaste. Y cuando ella se da cuenta de que el error fue suyo, el arrepentimiento se convierte en obsesión disfrazada. Este es el ciclo que pocos hombres entienden, ella solo reconoce tu valor después de probar lo que el mercado ofrece. Es biología, no malicia. Y el secreto es uno solo, nunca compitas con el nuevo. Él mismo se encargará de probar lo insustituible que eras. Quinto motivo, porque perdió el control que tenía sobre tus emociones. Cuando dejas de reaccionar, ella pierde el poder. El poder femenino dentro de una relación está directamente ligado a la capacidad de provocar reacciones emocionales en el hombre. Mientras te afecte, se siente en control. Cuando reaccionas con ira, celos o desesperación, confirmas su relevancia. Pero cuando ella se da cuenta de que nada te desestabiliza ya, que el silencio reemplazó la emoción, entra en un colapso interno.
Porque el cerebro femenino necesita feedback emocional para sentirse seguro. La psicología lo llama intermitencia emocional, el ciclo de estímulo y respuesta que mantiene a una mujer emocionalmente comprometida. Cuando el hombre rompe ese ciclo, cambia completamente la dinámica. Su sistema nervioso entra en modo de alerta y su mente comienza a buscar formas de recuperar la validación perdida. Por eso regresa. No para empezar de nuevo, sino para probar si todavía tiene poder. Evolutivamente, el control emocional del hombre siempre ha sido interpretado como una señal de dominancia y valor reproductivo. Los hombres que mantienen la calma en situaciones de conflicto transmiten seguridad. Esto activa el instinto de atracción femenina, aunque ella no entienda racionalmente el porqué. El hombre emocionalmente inquebrantable es percibido como superior. Por eso, cuando se da cuenta de que perdió ese poder, su mente intenta revertir el juego. Va a probar, provocar, reaparecer de forma sutil. Pero no es amor, es control. Y el hombre que entiende esto nunca reacciona. Porque quien domina sus propias emociones, domina el juego. Sexto motivo, porque su orgullo no es lo suficientemente fuerte para silenciar el arrepentimiento. Y cuando le cae el 20, el orgullo se vuelve una carga. Toda mujer, incluso la más racional, lleva dentro de sí una dualidad entre emoción y ego. El ego la protege, el orgullo la sostiene, pero el arrepentimiento destruye a ambos lentamente. Cuando una mujer te hiere, su cerebro entra en un estado de disonancia cognitiva. Intenta justificar el error para proteger su propia autoimagen. Crea narrativas internas para convencerse de que no eras para tanto, hizo lo correcto, no funcionaría de todos modos. Solo que con el tiempo, la realidad biológica se impone, el cuerpo siente lo que la mente intenta negar. El arrepentimiento es químico. Nace del contraste entre la comodidad emocional que tenía y el vacío que ahora enfrenta. A medida que pasan las semanas y los meses, el orgullo que antes era armadura comienza a convertirse en una carga. Se da cuenta de que el hombre que hirió no la persigue, no se humilla, no busca validación. Esto rompe la ilusión de control. El arrepentimiento crece cuando entiende que su silencio no es dolor, es poder. Y ese poder masculino silencioso es lo que más desestabiliza la mente femenina, porque toca exactamente el punto donde el orgullo falla, el miedo a haber perdido a alguien que realmente importaba. La psicología evolutiva muestra que el arrepentimiento femenino no surge solo de la culpa emocional, sino de la pérdida de oportunidad de un vínculo estable. El cerebro femenino asocia al hombre emocionalmente fuerte con la seguridad, la protección, la constancia. Cuando ella destruye ese vínculo y se da cuenta de que él no vuelve, el dolor no es solo emocional, es instintivo. Es el cuerpo reaccionando a la pérdida de algo biológicamente valioso. Y por eso su orgullo se derrumba. Lo que antes era fuerza, ahora se convierte en un amargo recuerdo. Y cuando el arrepentimiento finalmente vence al ego, ella vuelve. A veces disfrazada de nostalgia, a veces con un hola, perdido inofensivo. Pero la verdad es que cada mensaje, cada intento de contacto, es una confesión silenciosa de derrota. El hombre que comprende esto no necesita decir nada. Porque entiende, su arrepentimiento no necesita ser perdonado, necesita ser observado con frialdad. Séptimo motivo, porque tu frialdad despierta en ella el deseo de reconquistar el dominio. Algunas no vuelven por amor, vuelven por vanidad. La vanidad femenina es una fuerza subestimada por los hombres. No es solo estética, es psicológica. Cuando una mujer siente que perdió la capacidad de influenciar emocionalmente a un hombre, su instinto de dominio se activa. Quiere restaurar el control. Y lo curioso es que cuanto más frío y centrado te vuelves, más su sistema nervioso entra en alerta. La frialdad masculina es percibida como una amenaza al estatus emocional que ella mantenía. Y cuando el control se escapa, el ego grita. La psicología conductual explica que el ser humano tiene una necesidad profunda de coherencia. Cuando una mujer creía que te dominaba emocionalmente y de repente se da cuenta de que ya no ejerce poder alguno, entra en conflicto interno. Este conflicto despierta la necesidad de corregir el desequilibrio. Ahí es donde nace el deseo de reconquistar, no por amor, sino por vanidad. Quiere probarse a sí misma que todavía puede afectarte.
El hombre emocionalmente centrado es la peor pesadilla de la mujer vanidosa. Porque no reacciona. Observa. Se mantiene en control. Esta postura altera el instinto femenino de desafío y validación. Es como un espejo invertido, cuanto más te alejas emocionalmente, más ella intenta acercarse. Y este ciclo es poderoso, porque transforma la frialdad en combustible de la atracción. Su silencio se convierte en el nuevo juego psicológico que ella intenta descifrar. Pero el hombre que entiende esto no cae en la trampa. Sabe que no todo regreso es sincero. Algunos son solo intentos de reposicionar el ego. Y ahí es donde entra la maestría emocional, saber diferenciar cuando el regreso es impulsado por una conexión real y cuando es solo vanidad disfrazada de arrepentimiento. Aquel que no cede al juego se convierte en el tipo de hombre que ninguna mujer puede olvidar. Octavo motivo, porque se dio cuenta de que hiciste lo que ella nunca esperó, te valoraste. Nada desestabiliza más a una mujer que ver al hombre que subestimó volverse inaccesible. El error más común de las mujeres es confundir bondad con debilidad. Cuando eras comprensivo, paciente, disponible, ella pensó que era sumisión. Cuando te entregabas, pensó que era necesidad. Y cuando te hirió, pensó que rogarías. Pero la naturaleza masculina es adaptable. Cuando el hombre verdadero despierta y comienza a valorarse, la percepción femenina cambia instantáneamente. Lo que era predecible se vuelve misterio. Lo que era accesible se vuelve un sueño distante. Desde el punto de vista psicológico, esto ocurre porque la mente femenina reacciona intensamente a la escasez emocional. Cuando te retiras, el valor percibido aumenta. Es el mismo principio que rige el comportamiento de consumo y atracción: lo que es raro, es deseado. Al volverte selectivo, al imponer límites, cambias completamente su código de lectura. Ella comienza a verte no como una opción, sino como una referencia. Este cambio de postura provoca un impacto bioquímico real. La dopamina que antes se liberaba en las interacciones predecibles ahora es reemplazada por la incertidumbre, y la incertidumbre genera obsesión. Ella comienza a revisar cada detalle, cada error, cada momento en que pudo haber actuado diferente. Su mente crea un ciclo de y ese ciclo es adictivo. Dejas de ser un hombre y te conviertes en un enigma. Y cuando el hombre que fue subestimado se vuelve inaccesible, ocurre el colapso final. Porque su ego, que antes te veía como algo garantizado, ahora te ve como inalcanzable. Y es ahí donde nace el arrepentimiento más profundo, ese que no se expresa en palabras, sino en silencios. Es el momento en que se da cuenta, perdió no solo a un hombre, sino la versión de ella que se sentía segura con él. Noveno motivo, porque extrañó la comodidad emocional que solo tú le dabas. Ningún nuevo ofrece la seguridad que un vínculo real construye. La mente femenina puede buscar emoción, novedad, adrenalina, pero en el fondo, lo que su cuerpo anhela es seguridad emocional. El vínculo verdadero crea una sensación neuroquímica de pertenencia, estabilidad y protección. Cuando ella pierde eso, el impacto es físico. La ausencia de un hombre emocionalmente presente hace que el cuerpo entre en desequilibrio, el sueño cambia, el humor oscila, la sensación de bienestar desaparece. Esto no es romanticismo, es biología. El sistema nervioso femenino es altamente sensible al ambiente emocional. Cuando está con un hombre que transmite calma, confianza y dirección, su cuerpo produce serotonina y oxitocina, las hormonas de la conexión y la paz. Cuando pierde eso, su cuerpo entra en abstinencia. Ningún nuevo hombre, por interesante o excitante que parezca, puede replicar esa sensación. Y es ahí donde comienza la nostalgia real, no por el hombre en sí, sino por la sensación que él le proporcionaba. Esa falta se transforma en un bucle mental. La mujer comienza a revisar recuerdos, buscar patrones, comparar gestos. Y cada intento de reemplazo solo refuerza el contraste. El nuevo compañero, que al principio era emocionante, comienza a parecer superficial. Lo que era excitante se vuelve agotador, porque no hay profundidad emocional. Y entonces ella comienza a darse cuenta, lo que perdió no fue solo una relación, fue un cimiento emocional. Es en este punto que ella vuelve. No necesariamente para retomar, sino para intentar reconectarse con la sensación de comodidad que perdió.
Solo que el hombre de valor entiende, la comodidad emocional no se regala de nuevo, se conquista. Y el verdadero poder está en dejarla sentir el vacío que ella misma creó, hasta que entienda que la seguridad no se cambia por euforia. 10º motivo, porque se dio cuenta de que no la necesitabas para ser feliz. Eso altera la mente de quien siempre creyó tener el control. Una de las mayores fuentes de poder emocional en una relación es la dependencia. Mientras sienta que es necesaria para tu felicidad, se siente segura. El problema es que, cuando el hombre madura emocionalmente y comienza a bastarse a sí mismo, el juego cambia. La mujer que creía ser indispensable ahora observa a un hombre que construye, evoluciona y florece sin ella. Esto causa un impacto psicológico devastador, porque destruye la narrativa que su ego creó. La psicología lo llama ruptura de relevancia. Es cuando alguien se da cuenta de que ya no ocupa el centro de atención de quien antes era vulnerable. Para la mujer, esto es doblemente intenso, porque el instinto femenino busca sentirse especial, única, emocionalmente insustituible. Ver a un hombre seguir pleno, confiado y feliz sin ella activa el miedo biológico a la irrelevancia. Y ese miedo es uno de los detonantes más poderosos del regreso femenino. Además, la independencia emocional masculina es percibida como una señal de alto valor social. El hombre que no busca validación es interpretado como líder, como escaso, como alguien con propósito. Y la mujer, guiada por instintos evolutivos, se siente naturalmente atraída por ese tipo de energía. No puede racionalizarlo, pero lo siente. El mismo hombre que juzgó superable se vuelve, paradójicamente, el más atractivo. Por eso muchos regresos ocurren precisamente cuando el hombre ya está en paz. Porque nada perturba más el ego femenino que darse cuenta de que el hombre que descartó alcanzó el tipo de equilibrio que ella todavía busca. Y el secreto aquí es simple, la libertad emocional es el mayor afrodisíaco masculino. Cuando no necesitas, atraes. Y cuando dominas esto, el control cambia de bando, para siempre. 11º motivo, porque la ausencia te volvió más interesante que su presencia. El misterio que ella creó al perderte se vuelve la adicción que la hace volver. La ausencia es una de las armas más poderosas que un hombre puede tener, pero pocos saben cómo usarla. Cuando desapareces. No por un juego, sino por paz, cuando te desvaneces de su narrativa emocional y dejas solo el eco de lo que fue, el cerebro femenino reacciona de forma impredecible. Su instinto necesita previsibilidad, respuesta, señal. Y cuando todo lo que encuentra es el silencio, su mente comienza a fabricar significados. La ausencia se transforma en un escenario para la proyección. Cada recuerdo se vuelve una hipótesis, cada duda se vuelve una fantasía. Comienza a imaginarte diferente, más fuerte, más distante, más deseado. Irónicamente, el hombre que ella alejó se vuelve más atractivo que nunca. En la psicología de la atracción, este fenómeno se explica por la escasez emocional. El cerebro humano valora aquello que perdió y amplifica el valor de lo que ya no puede poseer. La mujer que antes te veía como constante ahora te ve como ausencia, y la ausencia, en el subconsciente femenino, es poder. Porque despierta el impulso de la conquista. Mientras el hombre intenta reconectar para probar su valor, el sabio se ausenta para multiplicarlo. Tu ausencia la obliga a lidiar con el vacío que llenaste durante tanto tiempo, y su mente, que odia la incertidumbre, comienza a idealizarte. Esta idealización es peligrosa porque distorsiona su percepción de la realidad. Olvida los defectos, borra los conflictos y recuerda solo la sensación de pertenencia. La ausencia crea una versión de ti que tal vez ni siquiera exista ya, una versión más fuerte, más imperturbable, más selectiva. Y es esa imagen idealizada la que la persigue, noche tras noche, en los momentos en que el silencio es más fuerte que cualquier recuerdo. Extraña no solo a ti, sino a la mujer que ella era cuando estaba a tu lado. El vacío que quedó no es físico, es existencial. Y cuando finalmente el peso de la ausencia se vuelve insoportable, ella regresa. No porque entendió el valor de lo que perdió, sino porque quiere matar la duda, ¿todavía tiene poder sobre ti? Y es aquí donde el hombre sabio entiende, el mayor poder no está en hacerla volver, sino en permanecer indiferente cuando lo hace.
Porque el misterio que la trajo de vuelta es el mismo que la mantendrá atrapada en la idea de ti, incluso si nunca más te tiene. 12º motivo, porque el tiempo te hizo parecer más maduro, y ella retrocedió. Cuando el juego cambia, el respeto aparece, pero es demasiado tarde. El tiempo tiene un efecto curioso en la percepción femenina. Cuando ella te deja, cree que el mundo está a su disposición, que lo nuevo traerá más emoción, más validación, más historias. Pero el tiempo es el juez más cruel. Mientras ella se pierde entre experiencias vacías, el hombre que fue rechazado, si no se entrega a la autocompasión, crece. El dolor se transforma en disciplina, la soledad en claridad y el silencio en fuerza. Ella, que antes te veía como predecible, ahora observa a un hombre diferente, más centrado, más selectivo, más inquebrantable. Y el contraste es brutal. Psicológicamente, las mujeres son más sensibles al progreso masculino de lo que admiten. Es pura biología, el cerebro femenino fue programado para buscar señales de evolución, protección y liderazgo. Cuando se da cuenta de que el hombre que despreció se transformó en alguien que transmite poder silencioso, esto activa un detonante ancestral. No siente solo arrepentimiento, sino respeto. Y el respeto es algo que solo nace cuando el juego se invierte. El mismo hombre que ella trató como predecible se convierte en el hombre que ahora necesita descifrar. Mientras tú madurabas, ella probablemente retrocedió emocionalmente. Las elecciones impulsivas cobraron un precio, los vínculos superficiales dejaron cicatrices invisibles, y lo que antes parecía libertad se transformó en agotamiento. Cuando te mira y ve estabilidad, propósito y frialdad emocional, el contraste con su propia inestabilidad es insoportable. Es en este punto que el arrepentimiento se mezcla con el deseo, porque el respeto reaviva la atracción, aunque ella no quiera admitirlo. Pero el hombre que ha madurado de verdad entiende, el tiempo que lo hizo evolucionar también sirvió para mostrarle quién merece estar a su lado. Y es exactamente por eso que ella regresa, no por amor, sino para intentar rescatar una sensación de pertenencia que el tiempo se llevó. Solo que lo que encuentra ya no es el mismo hombre. Vuelve al reflejo de lo que perdió y descubre que el espejo ha cambiado. 13º motivo, porque el remordimiento pesa más cuando no ofreces redención. Ella regresa intentando sanar la culpa que su propio ego creó. La mente femenina tiene una profunda necesidad de cierre emocional. Cuando ella se equivoca y el hombre reacciona con comprensión, siente alivio. Pero cuando el hombre simplemente desaparece, no reacciona, no ofrece perdón, su cerebro entra en colapso. El remordimiento crece, porque el ego no encuentra justificación. La ausencia de redención es lo que hace que el arrepentimiento se vuelva insoportable. Ella necesita creer que la perdonaste para seguir viéndose como una buena persona. Cuando no le das eso, su espejo se rompe. El remordimiento femenino no es por ti, es por ella. Se trata de la disonancia entre la mujer que cree ser y la mujer que hirió a alguien que no lo merecía. Y cuanto más te mantienes firme, más duele ese contraste. Es la mente intentando equilibrar culpa y orgullo, pero sin éxito. Lo que comienza como un recuerdo incómodo se transforma en una carga emocional. Comienza a revisar conversaciones antiguas, a buscar fotos, a recordar el tono de tu voz, todo en un intento inconsciente de aliviar el dolor de la culpa. Evolutivamente, el cerebro femenino asocia la seguridad con la previsibilidad emocional. Cuando te vuelves impredecible, distante e imposible de descifrar, su instinto entra en modo reparador. Quiere corregir el error, restablecer la paz, recuperar el equilibrio interno. Solo que esta necesidad no es amor, es autopreservación. Quiere arreglarte para arreglarse a sí misma. Por eso, muchas regresan no para retomar, sino para deshacerse del peso del remordimiento. Pero el hombre que comprende el poder del silencio no ofrece redención. Porque entiende que el perdón dado demasiado pronto invalida el aprendizaje. El verdadero poder está en dejarla lidiar con su propio remordimiento hasta que se transforme en respeto. Cuando se dé cuenta de que la sanación que busca no vendrá de ti, sino de ella misma, será demasiado tarde. Y en ese instante, el juego deja de ser emocional y pasa a ser psicológico. 14º motivo, porque la soledad demuestra que seguir adelante no siempre es libertad. A veces, es castigo disfrazado de elección.
La sociedad moderna vende a las mujeres la idea de que libertad es sinónimo de desapego. Que seguir adelante, experimentar, vivir nuevas fases es empoderamiento. Y durante un tiempo, ella lo cree. Sale, conoce gente, se involucra, pero en el fondo siente que algo no encaja. La ausencia de un vínculo verdadero se acumula como ruido interno. Y cuando el brillo superficial del seguir adelante se apaga, lo que queda es el eco de la soledad. La misma soledad que creía ser una elección comienza a revelarse como castigo. Biológicamente, la mujer es más sensible a la soledad emocional que el hombre. El sistema límbico femenino es más activo, más empático, más orientado a la conexión. Cuando esta conexión desaparece, el cuerpo reacciona, el estrés aumenta, la ansiedad crece, el sueño empeora. El vacío psicológico se vuelve físico. Ella comienza a percibir que la libertad que tanto exaltó es fría, silenciosa e implacable. Y en ese vacío, el nombre que su mente susurra repetidamente es el tuyo. La soledad tiene un efecto curioso en la percepción de valor. Amplifica lo que fue real. Los momentos simples se vuelven grandiosos en la memoria. El abrazo se vuelve refugio, el silencio compartido se vuelve paz. Y el hombre que antes parecía común pasa a simbolizar estabilidad, un lujo que ya no encuentra. Cuando el cuerpo y la mente entran en colapso por la carencia emocional, el instinto habla más fuerte, quiere de vuelta aquello que daba sentido a su presencia en el mundo. Pero el hombre que entendió el valor de su propia energía no corre a llenar el vacío de ella. Observa, entiende y mantiene la distancia. Porque sabe que la soledad es la mejor maestra. Es ella quien enseña el precio de la pérdida, el valor de la conexión y el peso de las elecciones. Y cuando finalmente entienda que seguir adelante fue la punición por su propio orgullo, será tarde. 15º motivo, porque no soporta verte donde ella debería estar. El éxito del hombre que hirió es el espejo que más la incomoda. Existe un tipo específico de dolor que el ego femenino no puede soportar, ver al hombre que rechazó prosperar. No solo financieramente, sino emocionalmente, espiritualmente, psicológicamente. Cuando ella te ve viviendo bien, riendo de verdad, involucrándote con mejores personas, su cerebro entra en pánico. Porque el éxito masculino post-ruptura es una afrenta directa a la narrativa que ella creó para justificar la ruptura. Se decía a sí misma que eras inmaduro, limitado, sin visión. Pero ahora el mundo está mostrando lo contrario. La psicología social explica esto a través del concepto de disonancia narrativa, el choque entre lo que creemos que es verdad y lo que la realidad muestra. Ella necesita creer que dejarte fue lo correcto, pero tu crecimiento demuestra lo contrario. Y esta contradicción corroe el ego por dentro. Cada logro tuyo, cada sonrisa, cada rasgo de evolución es un recordatorio silencioso del error que cometió. Y cuanto más intenta ignorarlo, más crece la incomodidad. Esta incomodidad no es rabia, es admiración no resuelta. Porque, biológicamente, el instinto femenino siempre se dirige hacia el hombre que asciende. Es natural, es ancestral. La mujer se siente atraída por la figura que lidera, que supera, que domina su propio destino. Y cuando se da cuenta de que el hombre que hirió incorporó todo esto, sin ella, el deseo se mezcla con el arrepentimiento. No solo te extraña, siente inferioridad. Y el hombre sabio entiende el poder de este reflejo. No necesita exhibir victorias, porque sabe que el éxito verdadero habla por sí mismo. La mujer que un día lo subestimó ahora observa de lejos lo que podría haber vivido. Y cada paso que das hacia adelante es un recordatorio más para ella, tú no eras el problema, eras el patrón. 16º motivo, porque te convertiste en el patrón que ella intenta repetir y no puede. Ningún otro tiene la misma energía, el mismo impacto, la misma marca. Cuando una mujer te pierde, no solo pierde al hombre que estaba a su lado, pierde el referente emocional que moldeaba toda su percepción de vínculo, seguridad y placer psicológico. El cerebro femenino, diseñado evolutivamente para buscar estabilidad y alto valor, comienza a comparar todo lo que surge después con la memoria química del vínculo que construiste. La dopamina, la oxitocina y los neurotransmisores ligados a la recompensa afectiva crean un patrón único, que ningún nuevo compañero puede replicar. Por eso,
Lo que siente no es simplemente nostalgia, es frustración evolutiva. Cada intento de llenar el espacio que ocupaba se convierte en un recordatorio cruel de que nada es suficiente, y cuanto más busca, más falla, más percibe que te convertiste en el patrón imposible de alcanzar. Este patrón va más allá de lo físico o superficial. Está en la forma en que te comportas, en la constancia emocional que transmites, en la energía que imprimes en el ambiente y en las personas a tu alrededor. El nuevo hombre, por más carismático, atractivo o interesado que sea, nunca logra reproducir el equilibrio entre presencia, autoridad silenciosa y valor percibido que tú ya estableciste. Y la mente femenina registra cada detalle de esta disparidad, almacenando inconscientemente una lista de fallas del sustituto en comparación contigo. El efecto es devastador, ella revive recuerdos, idealiza momentos y crea una narrativa donde tú siempre serás superior, aunque ausente. El patrón en el que te convertiste es casi una firma emocional. Ella lo lleva internamente como un parámetro invisible contra el cual todo y todos serán medidos. Y es en este punto que su regreso se vuelve inevitable, no por arrepentimiento genuino, sino porque su mente quiere probar si existe alguien que pueda igualarte. Si alguien es capaz de reproducir el efecto que tú causaste naturalmente. Tu valor preestablecido genera comparación constante, y la frustración de esta prueba psicológica alimenta el deseo de reconexión, aunque inconsciente. Y el hombre que entiende esto no necesita forzar nada. Simplemente permanece fiel a sí mismo, cultivando su propio valor, porque sabe que cualquier intento de reemplazo o persecución por parte de ella solo reforzaría la desigualdad del patrón. Te extraña, busca un regreso, pero encuentra solo el reflejo de un hombre que ya no depende de su aprobación. Y es en este punto exacto que el control real se invierte, dejándola a merced de su propia percepción y del patrón que nunca más podrá igualar. 17º motivo, porque el tiempo borró la rabia, pero no borró el apego. Y es ahí donde la nostalgia comienza a cobrar voz. El tiempo es un aliado poderoso del cerebro femenino cuando se trata de revisar lazos emocionales. La rabia inicial, que parecía abrumadora en el calor del conflicto, es gradualmente neutralizada por el desgaste emocional, por la percepción de su propia vulnerabilidad y por la falta de experiencias sustitutivas que logren generar el mismo impacto. Sin embargo, el apego, la conexión química y emocional que creaste, permanece intacto, grabado en niveles profundos del sistema límbico. Este apego actúa como una memoria persistente, un recordatorio constante de quién fuiste, del espacio que solo tú podías llenar, de la sensación de seguridad que ningún otro hombre logró reproducir. Ella comienza a percibir que la emoción que sentía a tu lado no era solo pasajera, era algo duradero, y esto genera un conflicto interno. La nostalgia, en este contexto, no es un simple sentimiento. Es un proceso neuroquímico complejo, que mezcla arrepentimiento, deseo, inseguridad y la necesidad de reparación inconsciente. El cerebro femenino, al revisar recuerdos de alta intensidad emocional, libera dopamina y oxitocina de forma selectiva, reforzando la memoria de placer, comodidad y seguridad que tú proporcionabas. Cada recuerdo se transforma en una experiencia sensorial casi real, que convoca su atención de vuelta hacia el vínculo perdido. Y cuanto más intenta racionalizar o justificar el alejamiento, más se infiltra la nostalgia, haciendo imposible ignorar la presencia emocional que aún ejerce sobre ella. Además, la mente femenina tiene una tendencia natural a suavizar o reinterpretar los conflictos pasados, borrando el dolor e intensificando la conexión afectiva. Los fallos, discusiones e irritaciones que antes eran predominantes se vuelven detalles casi irrelevantes ante el apego que permanece. Esto crea un efecto psicológico intenso. El deseo de reconectarse no surge del amor racional, sino del intento de restaurar la sensación emocional que ella todavía asocia contigo. Y es ahí donde la nostalgia comienza a hablar más fuerte, guiando acciones, mensajes e intentos de acercamiento que parecen espontáneos, pero son profundamente instintivos y estratégicos. El hombre que comprende este mecanismo sabe que no necesita ceder. Observa, mantiene su postura, preserva su valor y deja que el tiempo actúe. Porque el apego que permanece es el mismo que crea arrepentimiento silencioso, mezcla de frustración y deseo, y ninguna justificación verbal será más eficaz que el efecto químico y psicológico que él mismo dejó en ti.
Ella siente tu ausencia, desea tu presencia, pero encuentra solo el espacio que tú decidiste mantener intacto, y es exactamente eso lo que solidifica tu poder. 18º motivo, porque se dio cuenta de que el juego que jugó le costó demasiado caro. Ella venció al orgullo, pero perdió al hombre que la entendía. Cuando una mujer intenta probar límites, desafiar o manipular, a menudo cree que está llevando el juego. Pero la realidad psicológica y evolutiva es clara, cada acción tiene consecuencias, y cuando supera el punto de equilibrio emocional, el costo se vuelve inevitable. El hombre que menospreció, que no se dobló, que no rogó, representa ahora un patrón inalcanzable. Le cae el 20 cuando se da cuenta de que el orgullo que la llevó a alejarlo no trajo beneficios emocionales, sino que, por el contrario, dejó un vacío que ninguna experiencia externa puede llenar. La sensación de pérdida no es superficial, es existencial, porque no solo te perdió a ti, sino a la versión de ella que se sentía segura, admirada y conectada. El cerebro femenino, ante esta constatación, entra en un proceso intenso de reflexión y arrepentimiento. Comienza a reevaluar elecciones, a comparar experiencias y a medir costos y beneficios emocionales. Y lo más cruel de este proceso es que no hay un regreso inmediato, ningún intento de reemplazarte genera la misma sensación y la constatación del error se vuelve dolorosamente clara. El orgullo que antes guiaba las acciones ahora se convierte en un ancla, pesando sobre la capacidad de decisión y ampliando el deseo inconsciente de reparar la pérdida. Además, desde el punto de vista evolutivo, la mujer percibe que no hay sustituto que alcance el mismo nivel de compatibilidad emocional e intelectual que tú representabas. Cada intento de replicar el vínculo es frustrante, reforzando el contraste entre lo que ella tenía y lo que intentó. Y en este punto, la conciencia del error se mezcla con la voluntad de probar de nuevo, de intentar reconquistar, aunque sea de forma inconsciente. Sabe que perdió algo raro y que la oportunidad de revertir esto es limitada. El hombre que entiende esta dinámica no corre. Permanece firme, consciente de su valor y de que el poder del vínculo que construyó es intransferible. La percepción del costo para ella se transforma en arrepentimiento silencioso, y cada paso que mantienes en la dirección de tu propio crecimiento aumenta aún más la distancia entre lo que ella tiene y lo que perdió. Su juego terminó, pero el impacto de tu valor permanece. 19º motivo, porque quiere probar si todavía puede desestabilizarte. La vuelta no siempre es reconciliación, a veces es solo ego en acción. Cuando una mujer regresa después de alejarse o herir, el objetivo no siempre es retomar o demostrar arrepentimiento genuino. A menudo, el impulso viene del deseo de probar límites, de percibir si el hombre que hirió todavía puede ser influenciado, dominado o emocionalmente manipulado. El cerebro femenino, altamente sensible a las señales de poder y estabilidad, transforma estas interacciones en experimentos inconscientes. Cada palabra, gesto o intento de acercamiento es, en la práctica, una medición de reacción, su ego quiere respuestas y la química emocional quiere estímulo. Biológicamente, el instinto femenino está programado para evaluar parejas potenciales o pasadas basándose en la resiliencia emocional. Un hombre que reacciona, se tambalea o demuestra dependencia activa los sistemas de dopamina, cortisol y adrenalina, reforzando la percepción de que todavía existe control. Por otro lado, el hombre que permanece frío, centrado e inaccesible desafía sus instintos. Crea incertidumbre e intensifica el deseo de reconexión, pero sin garantizar nada más allá de la propia tensión emocional. Es un ciclo psicológico profundo, que mezcla atracción, arrepentimiento y vanidad. Además, esta dinámica expone una verdad que pocos hombres perciben: la vuelta femenina a menudo no se trata de ti, sino de su ego. Quiere medir si aún ejerce poder, si el juego emocional puede reanudarse, si tú todavía respondes a los estímulos que antes la mantenían en el centro de la narrativa. Cada prueba que aplica es inconsciente, pero no menos estratégica. Observa, evalúa y espera respuestas que confirmen o nieguen la percepción de influencia que cree haber perdido. El hombre que comprende esta lógica mantiene la calma absoluta. No se entrega a la prueba, no valida expectativas ni reafirma su control. Al permanecer firme, transforma la situación en una demostración silenciosa de valor, su intento de desestabilizar se convierte solo en evidencia del impacto que dejó.
Del poder que mantiene y de la diferencia entre alguien que reacciona y alguien que domina su propio juego. 20º motivo, porque el hombre que hirió se convirtió en el hombre que le gustaría tener a su lado hoy. Y ese es el tipo de dolor que ninguna mujer admite, pero todas sienten. Nada desestabiliza más la mente femenina que percibir que el hombre que despreció evolucionó a un nivel de valor que ella solo puede admirar a distancia. No es solo más fuerte, más centrado o más confiado, incorporó todo lo que ella deseaba inconscientemente y que no fue capaz de ofrecer en reciprocidad. Cada logro tuyo, cada paso de crecimiento emocional, social o profesional es un recordatorio silencioso de lo que perdió, de lo que podría haber sido y de lo que jamás será capaz de reemplazar. La percepción de valor que construiste se transforma en un espejo, reflejando no solo en quien te convertiste, sino cuánto falló ella al reconocer y corresponder a ese patrón cuando tuvo la oportunidad. La biología femenina es cruel en este punto. La atracción está fuertemente influenciada por señales de liderazgo, estabilidad emocional y capacidad de generar seguridad, y cuando la mujer se da cuenta de que el hombre que hirió reúne todas estas cualidades, surge una combinación de arrepentimiento, deseo y frustración. Extraña no solo al hombre en sí, sino a la versión ideal que él representa, alguien que comprende, que protege, que desafía y que permanece inaccesible. Es un dolor silencioso, profundo, que se mezcla con la vanidad y el ego, creando un conflicto interno constante. El impacto psicológico de esto es abrumador. La mente femenina comienza a proyectar escenarios, revisar recuerdos y reinterpretar elecciones pasadas. Cada intento de reemplazo, cada nueva relación o distracción momentánea falla en reproducir la sensación que tú ofrecías. El resultado es una constante comparación inconsciente que solo aumenta la percepción de lo que perdió. Este es el tipo de dolor que no se manifiesta en palabras, pero que influye en acciones, pensamientos e incluso decisiones de vida. El hombre que domina esta dinámica mantiene su trayectoria intacta. Entiende que el valor que construyó no es solo emocional, sino estratégico, social y evolutivo. No necesita buscar aprobación, no necesita justificar elecciones, simplemente existe, y la realidad de la pérdida y del impacto que provoca habla más fuerte que cualquier arrepentimiento declarado. Y es en este punto que el control absoluto se consolida. Ella desea, admira y extraña, pero no tiene forma de cambiar lo que ya sucedió. Si este video te ha traído alguna idea o motivación, aprovecha ahora para hacer clic en me gusta y suscribirte al canal. Aquí, cada contenido es creado con atención y propósito. Nuestro objetivo es ayudarte a evolucionar, conocerte mejor y convertirte en la versión más fuerte de ti mismo. Buscamos siempre traer estrategias claras y prácticas que puedas aplicar en tu día a día y sentir resultados reales. Quiero desafiarte ahora. Escribe en los comentarios la palabra gratitud y la frase rumbo a mi mejor versión. Este simple gesto hace que el video llegue a más hombres que también están buscando crecimiento y transformación, ayudando a más personas a beneficiarse de nuestro contenido. Tu apoyo va más allá del me gusta y la suscripción, fortalece el canal y nos da energía para seguir produciendo materiales que realmente marcan la diferencia. Cada interacción tuya contribuye para que podamos llegar a quien más necesita orientación y motivación. Así que, no te quedes fuera, participa, comparte tus experiencias y sigue los próximos videos. Siempre estamos trayendo nuevos consejos e insights para impulsar tu evolución personal. Gracias por estar junto a nosotros en este viaje, vamos a crecer juntos.